Hoy quiero invitarlos a pensar en una paradoja que a primera vista puede parecer contradictoria, la disciplina como camino hacia la libertad. ¿Cómo puede la disciplina, esa palabra que a veces asociamos con rigidez, normas y límites, ser en realidad un camino hacia la libertad? En estos tiempos se valora la espontaneidad, la creatividad y la autonomía. Sin embargo, muchas veces nos sentimos atrapados por la procrastinación, la dispersión, el ruido constante del mundo exterior. ¿Dónde está entonces la verdadera libertad? La respuesta, aunque sorprendente, está en los hábitos, en esas pequeñas decisiones que tomamos cada día, casi sin darnos cuenta, porque los hábitos no son cadenas, son herramientas, y la disciplina no es una cárcel, es una llave. Ser disciplinado no significa vivir bajo imposiciones externas, significa elegir con convicción aquello que nos acerca a nuestros propósitos. Es decidir levantarse temprano para estudiar aunque cueste. Es dedicar tiempo a lo importante aunque lo urgente grite más fuerte. Es decir no a lo que nos aleja de lo que realmente queremos ser. La disciplina nos da estructura y esa estructura nos permite crecer, nos permite construir paso a paso la vida que soñamos. Nos empodera porque nos demuestra que somos capaces de sostener el esfuerzo, de resistir la tentación del abandono, de perseverar cuando otros se rinden. Los hábitos son semillas. Al principio parecen pequeñas, insignificantes, pero con constancia se convierten en raíces profundas que sostienen nuestro carácter. Hábitos como leer cada día, reflexionar antes de actuar, cuidar nuestro cuerpo, respetar nuestros tiempos. Todos ellos nos liberan del caos, del desorden, de la esclavitud de lo inmediato. Porque cuando cultivamos buenos hábitos, dejamos de depender del impulso y eso, amigos, es libertad. Libertad de elegir con claridad, libertad de avanzar con propósito, libertad de ser quienes queremos ser. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos en cualquier momento, consiste en tener la capacidad de elegir lo que más nos conviene, lo que más nos construye, lo que más nos honra, y esa capacidad se forja con disciplina. Así que hoy los invito a reconciliarnos con esa palabra, a verla no como enemiga de la creatividad, sino como su aliada, a entender que cada hábito que cultivamos con amor y constancia es un acto de libertad, porque cuando somos dueños de nuestros actos, somos verdaderamente libres. Si estos consejos son útiles para vos o conoces a alguien que le pueden ayudar, compártelo y suscríbete a mi canal. Así logramos una red de apoyo para acompañarnos y sostenernos. No te olvides de darle me gusta si este contenido te resuena. La libertad no es simplemente la ausencia de cadenas, es la presencia de conciencia, de elección, de responsabilidad, es el derecho y el deber de ser auténticos, de construirnos desde dentro, sin someternos a lo que otros dictan como verdad absoluta. El hombre es libre en el momento en que desea serlo. Voltaire. Esta frase nos recuerda que la libertad comienza como un acto interior. No depende de las circunstancias externas, sino de nuestra voluntad de vivir con sentido y propósito. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre, dice Aristóteles. El miedo nos encierra en jaulas invisibles, nos impide explorar, arriesgar, crecer. La libertad exige coraje, el coraje de equivocarse, de ser diferente, de defender lo justo aunque incomode. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. Lo dijo Juan Pablo II. La verdadera libertad no es capricho, es ética, es elegir lo correcto incluso cuando es difícil, es respetar la libertad del otro, porque sin ese respeto la nuestra se convierte en abuso. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Albert Camus.
Camus nos invita a vivir como testimonio a que nuestra forma de estar en el mundo sea una afirmación de lo humano, de lo digno, de lo posible. La libertad nunca es dada, se gana. Philip Randolph. No se nos regala, se construye, se defiende, se cultiva con disciplina, con hábitos que nos empoderan, porque cada acto consciente es una piedra en el camino hacia nuestra emancipación. La libertad no es un destino, es un proceso. No se conquista solo en las calles, sino también en el alma, en el pensamiento y en el aula. En América Latina, tierra de luchas y esperanzas, muchos pensadores han comprendido que la verdadera emancipación comienza dentro de cada ser humano. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresías. José Martí nos recuerda que la libertad comienza cuando nos atrevemos a ser auténticos, cuando dejamos de vivir para agradar y empezamos a vivir para expresar lo que somos. Merece tu sueño, Octavio Paz. Esta frase breve y poderosa nos invita a conectar con nuestros deseos más profundos. La libertad interior es también la capacidad de soñar sin miedo, de imaginar sin censura, de elegir sin culpa. La libertad es la posibilidad del alma de elegir su propio camino. Eduardo Galeano, quien con su mirada poética y crítica nos habla de una libertad que no se reduce a lo político, sino que se expande hacia lo espiritual. Ser libre es también liberarse del ego, del resentimiento, del miedo que nos encierra. La espiritualidad no es evasión, es presencia lúcida. Leonardo Boff. Desde la teología de la liberación, Boff nos invita a entender que la libertad espiritual no es desconectarse del mundo, sino habitarlo con conciencia, compasión y propósito. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire nos enseña que la educación es el acto más revolucionario cuando se orienta a la liberación. No se trata de transmitir contenidos, sino de despertar conciencias. Nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre lucha para conseguir su libertad. Paulo Freire. La educación entonces no es un privilegio, sino una herramienta de lucha. Enseñar es liberar, aprender es empoderarse. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, lo dijo Pablo Neruda. La libertad florece incluso en los contextos más adversos y en la educación. Cada acto de reflexión, cada pregunta que incomoda, cada diálogo que transforma es una semilla de primavera. Hay silencios que enseñan más que 1000 palabras. Hay caídas que nos elevan. Hay errores que, lejos de ser enemigos, son aliados ocultos en el camino del crecimiento. Quiero hablarles también de ese maestro silencioso que todos hemos conocido, el fracaso. Vivimos en una cultura que celebra el éxito, los logros, las metas alcanzadas, pero pocas veces se habla del proceso, del intento fallido, del error que nos sacude. Y sin embargo es allí, en ese instante de vulnerabilidad, donde se esconde una de las mayores oportunidades de aprendizaje. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Church, esta frase nos recuerda que el fracaso no es el final del camino, sino parte del trayecto. Cada error nos revela algo, una debilidad que podemos fortalecer, una estrategia que podemos repensar, una emoción que podemos comprender. No hay peor error que no aprender del error, lo dijo Mario Benedetti. El poeta uruguayo nos invita a mirar el error con humildad y coraje, porque cuando lo negamos, lo repetimos, pero cuando lo abrazamos, lo transformamos.
En el aula, en la vida, en el alma, equivocarse es humano, pero aprender del error es profundamente sabio, y esa sabiduría no se enseña en manuales, se cultiva en la experiencia. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma. Emily Dickinson. La esperanza no es ingenuidad, es resistencia, es la fuerza que nos permite volver a intentar, incluso cuando todo parece perdido. Es la convicción de que cada caída puede ser el preludio de un nuevo vuelo. En la educación, enseñar a equivocarse sin miedo es enseñar a vivir con valentía, es formar personas que no se paralicen ante el error, sino que lo usen como trampolín hacia la mejora. Equivocarse no es fallar, fallar es no aprender del error. Paulo Freire, con su mirada liberadora, nos recuerda que el aprendizaje auténtico nace del diálogo, de la reflexión, de la revisión constante. El error no es castigo, es posibilidad. Como docentes, como estudiantes, como seres humanos, tenemos el deber de dignificar el error, de convertirlo en herramienta, en espejo, en impulso, porque cuando aprendemos a caer con gracia, aprendemos también a levantarnos con sabiduría. Vivimos en una era marcada por la velocidad. Todo parece estar al alcance de un clic, de una respuesta automática, de una gratificación instantánea. Pero en medio de esta vorágine digital, el esfuerzo, ese proceso lento, consciente y a veces doloroso, se ha vuelto contracultural. Y sin embargo es allí donde reside la verdadera transformación. El filósofo Jules Hahn advierte que la sociedad del rendimiento nos empuja a la autoexploración, disfrazada de libertad. En su obra La sociedad del cansancio, señala que el exceso de positividad y productividad nos aleja del sentido profundo del hacer. En este contexto, el esfuerzo no es simplemente trabajar más, sino trabajar con propósito, con paciencia, con resistencia. Pensemos en Marie Curie, quien pasó años aislada en laboratorios rudimentarios, enfrentando prejuicios de género y condiciones adversas para descubrir el radio y el polonio. Su legado no nació de la inmediatez, sino de la perseverancia silenciosa. En contraste, hoy nos enfrentamos a la cultura del scroll infinito, donde la atención dura segundos y el deseo se satisface antes de madurar. Pero, ¿qué ocurre cuando educamos en la espera, en el proceso, en el error como una parte del camino? El filósofo español José Antonio Marina sostiene que la inteligencia se demuestra en la capacidad de aplazar la recompensa. Educar en el esfuerzo es educar en la libertad interior, en la capacidad de elegir lo difícil porque sabemos que vale la pena. En el aula, cuando un estudiante se frustra ante un problema matemático y decide no rendirse, está cultivando algo más que conocimiento, está formando carácter. Ese momento invisible para el algoritmo es profundamente humano. Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz y autor del Hombre en busca de sentido, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El esfuerzo entonces no es solo acción, es transformación. En tiempos donde todo se mide en likes, en entregas rápidas, en resultados inmediatos, el esfuerzo nos recuerda que lo valioso requiere tiempo, que el crecimiento no se acelera, se acompaña, que el alma no se descarga, se cultiva. Por eso, hoy,
Más que nunca, reivindicar el esfuerzo es un acto filosófico, educativo y espiritual. Es enseñar que lo importante no se consigue rápido, sino que se construye lento, que el verdadero éxito no es viral, sino vital. Vivimos en una época donde la urgencia se ha convertido en norma, la cultura del todo ya. Nos promete soluciones instantáneas, resultados inmediatos, gratificaciones sin espera, pero en ese vértigo olvidamos que lo verdaderamente valioso, el conocimiento profundo, el crecimiento personal, la transformación auténtica, requiere tiempo, constancia y paciencia. El filósofo francés Gilles Lipovetsky advierte que estamos inmersos en una sociedad de la decepción, donde la impaciencia genera frustración y la velocidad nos deja vacíos. En su obra La era del vacío, señala que la aceleración del deseo ha debilitado el sentido del compromiso. Reivindicar la constancia, entonces, es resistir esa superficialidad. La paciencia no es pasividad, es una forma de sabiduría activa. Es la capacidad de sostener el esfuerzo cuando no hay aplausos, de seguir aprendiendo cuando no hay resultados visibles, de confiar en el proceso cuando todo invita a abandonarlo. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de liderar la reconciliación de Sudáfrica. Su constancia no fue solo política, fue espiritual. No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado parte y da cuenta de cuánto has cambiado tú, escribió. Su paciencia fue semilla de paz. En el aula, cuando un estudiante repite un experimento, corrige un error, vuelve a intentarlo, está desafiando la lógica del todo ya. Está aprendiendo que el conocimiento no se descarga, se construye, que el pensamiento crítico no se improvisa, se cultiva. El filósofo estoico Epicteto enseñaba que ninguna cosa grande se crea de repente. Esta idea tan antigua como vigente nos recuerda que la constancia es una forma de libertad, la libertad de no rendirse ante la prisa, de elegir el camino largo porque es el que transforma. En tiempos de redes sociales, donde todo se mide en segundos y se olvida en minutos, educar en la paciencia es educar en la profundidad. Es enseñar que no todo lo importante es visible, que no todo lo urgente es esencial. En educación, esto implica valorar el proceso por encima del producto, el esfuerzo por encima del resultado, el aprendizaje por encima de la nota. Implica acompañar a los estudiantes en sus ritmos, en sus dudas, en sus silencios. Reivindicar la constancia y la paciencia es un acto filosófico, ético y pedagógico. Es decirle al mundo que lo humano no se acelera, que el alma necesita tiempo, que el conocimiento profundo requiere repetición, error y espera. En un mundo que corre, detenerse es revolucionario. En una cultura que exige resultados, sostener el proceso es un acto de fe. Y en una sociedad que premia lo inmediato, enseñar la paciencia es sembrar el futuro. En tiempos donde todo parece urgente, donde la prisa se confunde con progreso y la inmediatez con éxito, necesitamos volver a mirar hacia adentro. Reivindicar la constancia y la paciencia no es retroceder, es resistir, es recordar que lo humano florece en el tiempo, en el proceso, en la espera. La disciplina, lejos de ser una imposición, es una forma de libertad. Como decía Séneca, la verdadera libertad es dominio de uno mismo. Los hábitos que cultivamos
El estudio constante, la reflexión diaria, el compromiso con nuestros valores no nos encadenan, nos empoderan, nos liberan del caos, de la dispersión, de la esclavitud del deseo inmediato. Aprender del error sin perder la esperanza es una de las formas más profundas de sabiduría. El fracaso, ese maestro silencioso, nos enseña lo que el éxito no puede: la humildad, la resiliencia, la profundidad. Como afirmaba Samuel Beckett, fracasa otra vez, fracasa mejor. Cada caída es una oportunidad de reconstrucción, de autoconocimiento, de fortaleza. El valor del esfuerzo en tiempos de inmediatez es un acto de coraje. Es elegir el camino largo, el que no promete resultados rápidos, pero sí transformaciones duraderas. Es confiar en que lo que se construye con esfuerzo tiene raíces más hondas y frutos más nobles. Y así, en medio de una cultura que grita todo ya, nosotros elegimos el silencio del proceso, la calma del hábito, la dignidad del error, la libertad de la disciplina, porque educar, crecer, vivir con sentido no es correr, es caminar con propósito. Y si el verdadero poder estuviera en la espera, antes de que te vayas, quiero invitarte a hacer una pausa. Cerrá los ojos unos momentos y pensá en esto. ¿Qué hábito te ha dado más libertad en tu vida? No el más fácil, sino el que te costó sostener. ¿Recordás un error que te enseñó más que un éxito? ¿Qué aprendiste de él que hoy te hace más fuerte? ¿Qué estás esperando que llegue rápido, pero sabes que necesita tiempo? Podés confiar en el proceso, aunque no veas resultados aún. La disciplina no es castigo, es poder. El error no es derrota, es maestro. Y la paciencia no es debilidad, es sabiduría. Si algo de esto resonó con vos, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te enseñó tu propio camino? Nos vemos y hasta la próxima.